Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de la violencia en Colombia, así con mayúsculas, que es un momento muy oscuro de la vida nacional que ha estado un tanto en el olvido. Hay una serie de académicos importantes que han tratado de rescatar los materiales que dejó esa época amarga de la vida nacional, y entre ellos se destaca nuestro invitado de hoy, que es el profesor Alberto Valencia Gutiérrez, a quien le doy la bienvenida al programa y le agradezco mucho que haya aceptado participar en él. Alberto es economista de la Universidad del Valle, tiene un doctorado en Sociología de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la universidad y es autor de muchos libros, todos los cuales están hoy encima de la mesa, muy especializado en el tema de la violencia. Y por eso yo quería empezar por preguntarle a qué se debe ese interés por ese tema y si es que aquello se convirtió como una especie de rama profesional que está formada por unas personas que se llaman los violentólogos. Bueno, Oscar, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente el interés por la violencia viene desde que era estudiante y sobre todo desde que me leí el libro de Germán Guzmán Campos, La violencia en Colombia, estando todavía en la universidad. Lo de los violentólogos es una denominación que se creó en Colombia en el año 1987, después de que se publicó el libro Colombia, Violencia y Democracia, que fue un libro que marcó época, porque fue, digamos, el primer momento en el cual se tuvo conciencia de lo que estaba pasando en este país, sin saber todavía que lo peor estaba por venir, ¿no? Uno revisa el tema de la violencia en Colombia y encuentra en los análisis que se han hecho, incluyendo naturalmente el suyo, como un origen político de esos eventos que alguien les da como origen el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que llegan hasta los años 60 y mucha gente los prorroga mucho más, pero el momento crítico de la violencia, que es, digamos, desde el gobierno de Laureano Gómez hasta su caída, ese es un momento que ha suscitado las mayores investigaciones, porque ahí fue donde se cometieron las mayores masacres. ¿Usted está de acuerdo con esa versión de que ese fue el momento más terrible de la historia nacional? Yo creo que fue el momento más ha sido el momento más terrible de la historia nacional de los últimos 75 años. Pero aclaremos una cosa, la violencia no comenzó con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. La violencia comenzó en el segundo semestre de 1946 con el cambio de hegemonía liberal a hegemonía conservadora, en el intento conservador de homogeneizar políticamente el país. El asesinato de Gaitán aceleró la violencia y produjo violencia en nuevas zonas donde no existía hasta ese momento, y efectivamente el periodo más dramático es entre 1949 y 1953. Fíjate que en el año 1950 hubo 50.000 muertos en ese año. Y para una población que en ese tiempo sería de 9 millones de habitantes, eso da una tasa por 100.000 habitantes elevadísima. Usted ha analizado el tema de los partidos políticos enfrentados en esa masacre nacional y piensa que ambos partidos eran muy parecidos, que la gente no era muy distinta en uno u otro partido, porque en ambos había industriales, terratenientes, sacerdotes, gente del común, campesinos, y finalmente yo tengo una inquietud muy grande. Cuando se hace el acuerdo de paz, se hace sobre la base del reparto de la burocracia. ¿Será que el origen de todo aquello era simplemente un reparto de burocracia? Bueno, pues la primera parte de lo que tú dices es bueno subrayarlo y resaltarlo, porque efectivamente la violencia es el enfrentamiento entre dos partidos que no tenían diferencias ostensibles ni en términos sociales, ni económicos, ni políticos. Y la pregunta del millón con respecto a la violencia es por qué en nombre de partidos que carecían de esas diferencias ocurre un enfrentamiento de esas características con todo el horror y la sevicia de los crímenes. La cuestión del reparto burocrático del Estado
efectivamente estaba presente y de hecho el Frente Nacional en cierta forma parte del diagnóstico de que la violencia ocurre porque un partido se vuelve hegemónico y excluye al otro. Entonces, si nos alternamos en el poder y si compartimos la burocracia, entonces no habrá violencia. Pero, y el Estado era un principalísimo empleador. Sí, en principalísimo empleador, pero realmente si nos quedamos en la interpretación sobre la cuestión burocrática no entendemos nada, porque es que el problema es que algo queda faltando, porque es que el problema es cómo se mataba a la gente, que no se mataba de cualquier manera. Entonces, por un reparto burocrático no me explica a mí esos crímenes atroces que suceden en esa época. La situación política se agravó de tal manera que produjo un golpe de Estado, que fue el derrocamiento del presidente conservador Laureano Gómez y la llegada al poder del general Gustavo Rojas Pinilla, que era el comandante general de las fuerzas militares. La primera gestión, casi que el primer acto de gobierno del general Rojas Pinilla fue declarar una amnistía, y esa amnistía se desarrolló a lo largo y ancho del territorio, cosa que había sido impensable durante el gobierno anterior. Ese buen arranque, por así decirlo, del gobierno de Rojas Pinilla es lo que le abre un espacio en la historia a Rojas Pinilla. Sí, bueno, pero en primer lugar tenemos que relativizar la cuestión del golpe de Estado. Acuérdate, tú sabes bien la famosa frase de Darío Echandía, que aquí no hubo un golpe de Estado, sino un golpe de opinión, ¿no? Porque realmente fue que un porcentaje muy alto de las élites políticas estaban totalmente de acuerdo en reemplazar a Laureano Gómez, que además en cierta forma lo que ocurrió el día 13 de junio del 53 es que el poder en cierta forma estaba vacío y se necesitaba urgentemente quien lo asumiera. Incluso el propio Rojas no quería asumir el poder, fue a última hora, por allá como las 10:30 de la noche, que dijo, bueno, pues entonces yo me encargo, porque él mismo decía que él no estaba, no estaba capacitado para asumir ese poder. Y viene la amnistía, que es un momento supremamente importante porque se declara que los hombres alzados en armas lo han hecho por razones de defensa, por ejemplo, y que hay que reconocerles un estatus político. Y eso detiene la violencia en buena parte del país. La violencia continúa en los departamentos, sobre todo de la zona cafetera, Caldas, Valle, Tolima, Huila, pero la violencia luego resurge y hay una cosa que es muy importante tener en cuenta con Rojas, hay una doble cara de Rojas, porque Rojas al mismo tiempo que fue el hombre que hizo una amnistía, que luego va a ser replicada solo en el año 82 por Belisario Betancourt, es el mismo que lanza una terrible ofensiva al Sumapaz, la famosa guerra de Villarrica que comienza más o menos a comienzos de 1955 y en cierta forma, digamos las cosas como son, Rojas borró con el codo lo que había hecho con la mano. Y además se volvió después enormemente impopular porque quería quedarse en el poder y entonces se cayó Rojas y fue reemplazado por una junta militar de gobierno que era 5 generales de la República que querían establecer pues el proceso de transición a la democracia. A mí me gusta contar esos cuentos porque la mayoría de los colombianos no saben eso porque no habían nacido, la mayor parte de los colombianos que viven hoy no habían nacido en ese momento. Entonces... o estábamos muy chiquitos, ¿no? O estaban muy chiquitos. La Junta Militar de Gobierno, interesada por mirar qué era lo que había pasado, establece una comisión que se llama la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia. Cuéntenos cómo se conformó esa comisión y qué propósitos tenía. Bueno, hay algo que es supremamente interesante y es que el verdadero promotor de la comisión, y esto hay que hacer justicia histórica con este personaje notable de la vida colombiana, fue Alberto Lleras Camargo. Un poco antes, o en el momento mismo en que él fue elegido el primer presidente del Frente Nacional, impulsó la creación de la comisión investigadora que llamaban la investigadora en ese tiempo. Eso fue por decreto de la Junta Militar del 21 de mayo de 1958. Porque es bien interesante que Alberto Lleras Camargo, que era el gran ideólogo, el gran creador del Frente Nacional, se preocupara al mismo tiempo por organizar una comisión que en cierta forma iba a ir en contravía del propio Frente Nacional.
Eso es una cosa muy interesante. Esa comisión estaba conformada... Porque no se sabía qué iba a encontrar. Porque no se sabía qué iba a encontrar. El propio Alberto Lleras Camargo... Podía ser una especie de bomba de profundidad, de carga de profundidad contra el acuerdo. Sí, una carga de profundidad contra el acuerdo, como efectivamente lo fue cuando se publicó el libro La violencia en Colombia unos años después. Y lo que te decía, la comisión estuvo conformada, el proyecto era 4 políticos que se volvieron 3 y luego se volvieron 2 y 1, 2 curas y 2 militares, ¿no? Lo que muestra pues cuáles eran como los estamentos más importantes de ese momento. Entiendo que les dieron una especie de patente para que pudieran examinar todos los archivos, para que abrieran todos los sitios secretos, para que entrevistaran a todas las personas en todo el territorio. Correcto, y recorrieron fundamentalmente los 5 departamentos que en ese momento estaban en estado de sitio. Hicieron pactos de paz en los lugares por donde pasaban, eran recibidos a veces en las plazas públicas con grandes manifestaciones de apoyo, hicieron propuestas de medidas para solucionar la cuestión de la violencia. Y Germán Guzmán, que en ese momento era el cura párroco del Líbano Tolima, hizo un trabajo muy interesante que fue recopilar documentos a su paso por los pueblos y conformar un archivo con esos documentos, pero que él hacía de su parte, de su propia iniciativa. Sí. Es curioso porque el padre Guzmán Campos era el secretario de la comisión, Sí. Y era un sacerdote que había tenido una participación grande en actividades comunitarias y por eso fue que lo nombraron secretario de la comisión. Y hizo ese trabajo personal de recopilar material, pero en sí mismo es un personaje muy, muy interesante por su trayectoria. Cuéntenos quién era el padre Guzmán Campos. El padre Guzmán Campos en ese momento de la comisión era un cura. Él nació en un corregimiento de Chaparral que se llamaba San Antonio, que luego se convirtió en municipio. Un detalle interesante es que los de Chaparral hoy en día dicen que nació en Chaparral y los de San Antonio dicen que nació en San Antonio. A diferencia de Monseñor Miguel Ángel Builes, que hay 2 pueblos de Antioquia que se disputan su nacimiento. Los de La Ceja dicen que nació en Río Negro y los de Río Negro dicen que nació en La Ceja. Porque ahí se dibujan 2 vías de la Iglesia Católica en aquella época, ¿no? Monseñor Builes fue uno de los grandes promotores de la violencia. Bueno, Germán Guzmán había hecho algunos trabajos de investigación sobre la violencia, había participado, pues, antes de pertenecer a la comisión tenía cierta trayectoria ya dentro del trabajo y llegó a esa posición pues por toda la trayectoria que tenía. No sé si hablamos un poco de lo que pasó después. No, inclusive de su vida personal, que es interesante, que entiendo que fue nombrado monseñor por el Papa Juan XXIII. En agradecimiento a su trabajo, Sí. Y luego tuvo una especie de dispensa papal para casarse porque se enamoró y colgó los hábitos y pudo casarse siguiendo siendo cura. Sí, yo no creo que se pueda casar uno siguiendo siendo Sí, cura. fue una dispensa especial del Papa. Para que hasta se donde yo casara conozco, siguiendo siendo cura. No sé si seguiría siendo cura, pero digamos, no incurrió en desacato a la autoridad eclesiástica casándose, porque fue un matrimonio autorizado por el Papa. No, la versión que yo tengo es distinta. La versión que yo tengo es que primero se retiró de cura y después de que se retiró de cura fue que estableció una relación con una señora de aquí de Cali muy conocida. Y luego se fue a México a ser profesor de una universidad donde pasó el resto de su vida y a donde fue a dar el archivo. Donde fue al archivo y se fue para México sobre todo porque es que él entró dentro de todos esos curas de la teología de la liberación. Los curas de Golconda. Los curas de Golconda, que son del 68, pero desde antes él había estado muy cercano a Camilo Torres, fue director del periódico Frente Unido. Biógrafo de Camilo Torres. Biógrafo, y que tiene 2 libros sobre Camilo Torres, a falta de uno. Y luego salió del país por persecución y regresó por pequeños estadías y terminó en México y murió en México. Sí. Antes de continuar hablando con el profesor Alberto Valencia sobre el tema de la violencia en Colombia, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo para Charlas en la U al profesor sociólogo Alberto Valencia Gutiérrez. Y estábamos hablando de la comisión que fue constituida por la Junta Militar de Gobierno en el año 53 para indagar por las causas de la violencia. Esa comisión en su título decía
que era para averiguar las causas actuales de la violencia, y da la impresión de que aquello escondía la idea de que no se podía profundizar mucho porque finalmente era mejor no menear el asunto porque todo el mundo estaba demasiado comprometido en él. ¿Esa es acaso la razón por la cual esa comisión no produjo nunca ningún informe? Sí, claro, porque el asunto era tan desmesuradamente grave y había habido un enfrentamiento entre los partidos políticos con un exceso de sevicia y de crueldad que era muy difícil de asumir, y efectivamente por eso es. Entonces los políticos de la comisión se opusieron a presentar un informe escrito y terminaron presentándole informes orales a Lleras Camargo. Monseñor Guzmán sí quería presentar informe escrito, pero no le permitieron. Y Monseñor Guzmán tuvo el buen juicio de juntar un material que es un material muy voluminoso como archivo de lo que él iba recogiendo en las distintas poblaciones. Se dice que se entrevistaron cerca de 20.000 personas. Con ese material él publicó un libro ya como profesor de la Universidad Nacional, entiendo, con dos profesores ilustres que son como los padres de la sociología en Colombia, que son Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, aunque la mayor parte del libro le corresponde al padre Guzmán Campos. Ese material fue el que él utilizó para hacer el libro. Sí, claro. Lo que pasa es que la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional fue fundada en 1959. Y los fundadores, con Orlando Fals Borda a la cabeza, con el cura Camilo Torres y otros, Roberto Pierce, otros fundadores, sabían que Germán Guzmán tenía ese archivo y fueron a buscarlo al Líbano Tolima para proponerle que con ese archivo hiciera un libro. Él dijo que no, que tenía que pedir dispensa eclesiástica, y estos profesores fueron a hablar con Lleras Camargo directamente para que hablara con el cardenal o con el superior jerárquico para que lo autorizara a hacer el libro. Otro detalle importante de Lleras Camargo en ese momento, y ahí nació el libro. ¿Y cuál es el contenido del libro que produjo tanto escándalo? Lo que pasa es que el Frente Nacional era un pacto de alternación y de compartir el poder, pero también era un pacto de impunidad con respecto a lo que había ocurrido. Borrón y cuenta nueva, amnistía implícita con respecto a los crímenes. Y en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, incluyendo a Rojas Pinilla, que era en cierta forma pues el principal enemigo del Frente Nacional. Y el libro cuenta lo que el Frente Nacional quería que no se contara. O sea, que narra la violencia vereda por vereda, municipio por municipio, departamento por departamento, las masacres, las características de los crímenes, las semblanzas de los jefes guerrilleros, las tácticas de los grupos en conflicto, la situación de las mujeres, la situación de los niños en la violencia, aspectos del folclore, canciones y cosas de ese estilo. Es un trabajo impresionante y en cierta forma podríamos considerar que el libro es lo que llena el vacío del informe que la comisión investigadora no presentó. Y si nos queremos venir a la actualidad, Proporciones Guardadas, el libro La violencia en Colombia es el equivalente a lo que hoy es el informe de la Comisión de Paz. Se me olvidó lo que iba a preguntar. Espérate que me acuerde. Ya me acordé. Bueno, lo miro a él y empiezo. Naturalmente, en ese libro no había sino una parte del archivo que era enorme, y ustedes en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la universidad decidieron rastrear dónde estaba el resto del archivo, que ha sido un poco una labor medio detectivesca, porque lo encontraron, lo recuperaron, lo fotografiaron, lo están editando. Cuéntanos cómo fue esa aventura de rescatar el resto del archivo. No, pero realmente nosotros no rastreamos nada, eso fue un puro azar de un profesor de la universidad que estaba en la Feria del Libro de Guadalajara y conoció a la segunda mujer de Germán Guzmán, y ella le dijo: yo tengo el archivo de Germán Guzmán. Y entonces el profesor, que no Francisco Ramírez, que no era ni sociólogo ni historiador, conocía la historia y entendió la importancia de ese archivo. Y eso es lo que hemos recuperado en varios viajes a México para traerlo para acá. ¿De qué tamaño de documentación estamos hablando y en qué va el proceso de digitalización y de publicación? Estamos hablando de
entre 5.000 y 8.000 documentos aproximadamente. Hemos hecho una página web que se llama Archivo Germán Guzmán Campos, al que se entra de manera muy fácil en internet. Esta página está en proceso de construcción. Esperamos que por ahí en 1 año y medio tener eso todo. ¿El archivo fue entregado físicamente por la viuda a la universidad? No, el archivo fue entregado inicialmente, lo digitalizamos y lo trajimos digitalizado. O sea, ella sigue con los documentos originales. Con los documentos originales que probablemente los podamos tener pronto. Y es importante entender las características de los documentos, ¿no? Bueno, porque nosotros hemos hecho 3 libros sobre la base de ese archivo. Uno que se llama Entrega de armas de las guerrillas del llano, otro que se llama El bandolerismo en Colombia y otro... Que aquí están encima de la mesa. Que aquí están en el lado de la mesa y otro que se llama La violencia contada por sus víctimas. Por ejemplo, el último libro está hecho de los informes que la comisión iba recibiendo a su paso por los pueblos. La gente del pueblo les enviaba una especie de memorando, honorables miembros de la comisión investigadora, en este municipio de Natagaima vivíamos felices y tranquilos hasta que llegó la policía, nos quemó el rancho, nos robó las reses, nos quemó las cosechas, y aquí estamos en el pueblo exiliados, etcétera, etcétera. No solamente fue las historias escritas que se recogieron y que escribió el padre Guzmán, sino que se tomaron muchísimas fotografías, y las fotografías, algunas han servido para ilustrar estos libros, pero también son muchas las que no han sido publicadas. La universidad y ustedes han tenido la buena idea de montar una exposición de fotografías que tiene un nombre muy cruel, porque se llama Realismo Atroz, y tiene una especie de subtítulo que se dice Álbum familiar de la violencia en Colombia, como si se tratara pues de una familia que lo que está haciendo es matándose a machetazos, ¿no? Y ese es un testimonio gráfico impresionante, porque es no solamente la desmovilización de los guerrilleros, sino las víctimas. Cuéntenos cómo se gestó esa exposición que se acaba de abrir y está abierta hasta diciembre en la Sala Mutis de la Biblioteca Mario Carvajal de la Ciudad Universitaria en Meléndez. ¿Cómo se gestó la exposición y en qué consiste la exposición? Sí, ya hicimos una exposición en Bogotá, otra en Roldanillo, otra en la Universidad del Cauca y en 6 sedes regionales de la Universidad del Valle. Mañana comienza la exposición acá. La exposición no mañana, porque este programa sale dentro de 3 semanas. Pucha, claro. Solamente empezaba cuando dijiste... Roldanillo. No, no mencionemos que se hizo en tantas partes porque le quitamos... El tiempo, sí. Le quitamos importancia a la presentación en la universidad. Bueno, entonces volví como si me fueras a contestar la pregunta. Yo te pregunté cómo se gestó la exposición. Sí. Bueno, voy a arrancar. Mirando la cámara. Ya. 5, 4, 3, 2. En el archivo encontramos una colección muy grande de fotos, cerca de 935 fotos. Parte de esas fotos, una pequeña parte, hay que decirlo, por ahí unas 70 fotos, habían sido publicadas en la primera edición del libro La violencia en Colombia, en el segundo volumen y en un libro que hizo Germán Guzmán en el año 1968. Esas fotos se instalaron en el imaginario colectivo colombiano porque representaban sobre todo los crímenes atroces de la época. Y lo que hemos hecho es recuperar un poco la colección completa. En la exposición de la universidad vamos a tener cerca de 250 fotos. Eso está dividido por secciones. Y está dividido por secciones. Digamos, hay una primera sección en la cual mostramos escenas de la vida campesina, es decir, campesinos en fotos familiares, haciendo la primera comunión, cosas de ese estilo, porque queremos producir la impresión de que en Colombia no siempre ha habido violencia y los campesinos antes de que llegara la violencia vivían tranquilos y felices. Una segunda parte es la parte de que esos campesinos en un momento determinado se arman los hombres y las mujeres. Una tercera parte es la colección de los crímenes atroces. Incluso aquí en la biblioteca tenemos un letrero para los visitantes que dice: si usted no quiere ver esto, no entre, por favor. Para las personas sensibles. Para las personas muy sensibles, pero los hemos puesto porque buena parte del interés es producir indignación, ¿sí?
apelar a una dimensión emotiva para que la gente sepa que en Colombia han ocurrido esas atrocidades. ¿En qué medida, Alberto, porque es inevitable cuando uno oye este cuento, referirse a episodios de los años siguientes donde también ha habido actuaciones violentas muy grandes, muy concentradas también en el campo y en las pequeñas poblaciones rurales? ¿En qué medida todo eso que pasó en los años 50 es el germen de lo que está pasando ahora? Es una pregunta muy importante porque realmente la violencia de los años 1950 se resolvió precariamente. Cuando un país sale de un gran conflicto interno, de una guerra civil, debe hacer tres cosas: reparar las víctimas, identificar responsabilidades y construir el sentido de lo sucedido. Y esas tres cosas se realizaron de manera muy precaria en ese momento. La violencia contemporánea incluye una serie de ingredientes nuevos que en ese tiempo no existían. El más importante de todos, pues obviamente, es el narcotráfico. Las guerrillas ya no son la misma cosa, el bipartidismo ha desaparecido, pero algo tiene que ver la continuidad de la violencia a la actualidad con la precaria forma como se resolvió la violencia de los años 1950. Sobre eso vamos a hacer una charla muy detallada aquí en la biblioteca. De pronto lo que se encontró en esos años 50 que se siguió aplicando en los siguientes decenios fue como un método de trabajo que podía ser exitoso, de aplicar violencia para obtener algunos beneficios. Lo que pasa es que yo quisiera entender esos crímenes de la violencia no en el sentido de la instrumentalidad. Es decir, instrumentalidad quiere decir que yo utilizo la amenaza o la violencia para obtener un fin, de tal manera que si yo puedo obtener el fin por un medio distinto, no hago violencia. Y lo que ocurre con estos crímenes es que el crimen mismo, el descuartizamiento del adversario, hacerlo sufrir, los horrorosos crímenes sexuales que hay, se convierten en fines en sí mismos. Y realmente este país tiene que resolver esa pregunta de por qué las formas de violencia optan por esas vías. Y tú me preguntabas una cosa interesante: álbum familiar de la violencia en Colombia. El título de la exposición. Sí, que es un poco extraño el título, al igual que Realismo Atroz. Realismo Atroz es un aporte de una amiga muy particular, muy querida, que hizo. Yo digo Realismo Atroz por contraposición a realismo mágico, que, claro, que mágicos, de magia no había allí nada. Claro, ¿no? Es por contraste con realismo mágico, y además hay otra cantidad de realismos, por ejemplo, en el arte contemporáneo, que se vinculan con eso. Pero es que yo creo que la clave de la violencia está en una cosa que es muy importante: se nacía liberal y se nacía conservador. O sea que, dicho en términos sociológicos, la socialización política se llevaba a cabo en la socialización primaria. O sea que la familia es un ingrediente fundamental que nos permite entender el conflicto. Y de ahí viene el nombre de álbum familiar de la violencia en Colombia. Ustedes en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la universidad, ¿qué esperan con todo este material y con toda esta actividad que se ha generado alrededor del archivo del padre Guzmán Campos? ¿Qué proyecto académico piensan que puede salir de ahí? De todo esto hay muchos proyectos académicos, y lo que estamos esperando es que mucha gente se interese y que con esto podamos renovar los estudios sobre la violencia en Colombia, porque es que en los años 1980, cuando irrumpe la nueva ola de violencia, en Colombia había muchas investigaciones sobre los 50, pero parece que en determinado momento se desplazó el interés hacia las violencias contemporáneas y se dejó de lado el hecho de que las violencias contemporáneas no son rayo caído en cielo sereno, sino que tienen un antecedente muy importante en los años 50, y que para entender la violencia tenemos que recuperar un poco la memoria histórica. La memoria histórica de aquella época. Yo quiero agradecerle al profesor Alberto Valencia Gutiérrez, sociólogo, que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U con sus importantes reflexiones sobre la violencia en Colombia, e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.